Les decía, continuamos con la serie de El poder de la gratitud que comenzamos la semana pasada. Y en el mensaje de hoy, la idea es que podamos apreciar, que podamos comprender cómo es que la gratitud nos ayuda a librar batallas y alcanzar la victoria. Quiero introducirme leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. En la Nueva Traducción Viviente dice Jesús a sus discípulos lo siguiente: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Otras versiones, las que conocen seguramente el general, dice aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. En este pasaje, que está dentro de lo que es el discurso de despedida de Jesús, que va entre Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, Jesús les hace como una especie de spoiler a sus hombres, a sus seguidores, acerca de que llegaba el momento en que todos esos desafíos que ellos habían pasado por alto porque caminaban junto al Maestro, iban a venir a sus vidas. Era el momento en que ellos iban a enfrentar distintas persecuciones. Luego de la muerte y resurrección de Jesús, ellos iban a tener que confrontarse con lo inevitable. Lo bueno es que en este mismo contexto, Jesús les dice que si bien van a tener pruebas y tristezas, también les asegura, les promete que van a tener por parte de Él paz y victoria. ¿Me escuchan bien? Paz y victoria. Si hay seguridad de problemas, porque esto es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos, también van a tener garantías dadas por mí acerca de mi victoria. Y reitero, si hay problemas asegurados y garantía de victoria en Cristo Jesús, ¿cómo nosotros deberíamos entonces pararnos ante la prueba cuando llegan los momentos de dificultad? Si Él nos asegura que van a venir aflicciones, pero Él nos va a dar su victoria, ¿cómo es que nosotros deberíamos pararnos ante la prueba? ¿Deberíamos estar asustados o confiados? ¿Deberíamos estar preocupados o tranquilos? ¿Defraudados porque Dios nos permite experimentar dolor? ¿O agradecidos porque Él nos permite experimentar su victoria? ¿Cómo deberíamos posicionarnos ante las pruebas que afrontamos en nuestras vidas? Esta verdad yo creo que tiene que renovar en esta tarde nuestra perspectiva acerca de las pruebas, de las tribulaciones, de las dificultades, de esos obstáculos que liman nuestra felicidad, nuestro gozo en el Señor. Porque cada una de las pruebas que atravesamos en la vida no son desgracias sin ningún propósito. No es eso. Por el contrario, son oportunidades para que nosotros experimentemos la victoria en Cristo Jesús y comprobemos que la mano de nuestro Señor, la mano de Dios, hace que todo obre a favor de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Vamos a hacer una oración antes de comenzar y avanzar con el mensaje. Señor, gracias por este día, gracias por poder estar una vez más en tu casa. Bendícenos con la llenura de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tu Santo Espíritu en esta hora nos ayude a enfocarnos en lo que verdaderamente importa, que quites todo pensamiento de distracción, todo pensamiento de condenación, que podamos sentir tu paz en nuestros corazones, en nuestra alma, y podamos conectar con lo que sabemos que viene de lo alto. No nos queremos ir tal y como venimos. Queremos, Señor, que vos nos ministres, que tu Espíritu Santo haga un milagro en nosotros, que aumente nuestra fe. Yo te pido que hables a través de mí a tu pueblo. Te doy toda la autoridad a ti y solamente a ti para que salga de mi boca palabras de edificación. Como siempre te decimos, Señor, queremos ser una buena tierra para la semilla de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, cristiano o no, todos enfrentamos pruebas en la vida. Todos pasamos por obstáculos, por dificultades, seamos creyentes o no, que vienen a robarnos de alguna u otra manera la esperanza. Y es en esos momentos en que
nos preguntamos por qué, ¿o no? ¿Por qué me pasa esto a mí en el caso de los creyentes si soy un hijo de Dios? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas si tengo mi esperanza puesta en Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la respuesta a esa pregunta, la conclusión central que siempre va a conducirnos el texto bíblico es la única, que nosotros vivimos en un mundo gobernado por Satanás y nosotros somos parte de una naturaleza, de una raza de naturaleza caída. Ahora, un hijo de Dios, más allá de preguntarse por qué esto sucede, debe preguntarse ¿para qué sucede esto? Es más que un juego de palabras. Es la búsqueda de entender que detrás de las pruebas, detrás de las adversidades que nos toca atravesar, Dios tiene un propósito. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito para fortalecer tu fe en medio de la adversidad. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿para qué me sucede esto? ¿Cuál es el propósito detrás de esta prueba? En su epístola, Santiago ofrece un enfoque bastante práctico de cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. Y ya en el verso 1, dirigiéndose a su audiencia, que era un grupo de creyentes que estaban atravesando tentaciones, carencias materiales, persecuciones, estaba pasando de todo. Santiago les dice, todo bien, pero los voy a exhortar. Considérense ustedes dichosos cuando todo esto les suceda. Ya lo hace al comienzo de la epístola, en el capítulo 1, versos 2 al 4, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. ¡Woohoo! Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que le falte nada. Buenísimo, ¿no? Dichoso. Bueno, acá hay una cuestión. La gratitud, como hablábamos en el mensaje de la semana pasada, es más bien una actitud que un sentimiento o una emoción. Es una actitud de quien ejerce un corazón agradecido, de quien ejercita el acto de ser agradecido. Así todo, podríamos preguntarnos cómo es que Santiago nos dice, considérense dichosos cuando pasen por pruebas. No, es como que, no sé, que celebre porque me golpeó la cabeza. No es fácil sentirse dichoso cuando pasamos por las pruebas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Nos preguntamos por qué? No. Nos tenemos que preguntar, ¿para qué? Y Santiago lo dice. Dice para qué en esta cita que les acabo de leer. Para probar la fe, para producir paciencia, para ser perfeccionados y para que nada les falte. Bueno, genial. Si en definitiva el fin de la prueba es que nada me falte, con gusto voy a ser probado, ¿no? Nadie dice amén a esa. Las pruebas justamente nos llevan a eso porque lo que hacen es despojarnos de comodidades, de falsas seguridades y nos llevan a que cada uno de nosotros tenga una mayor dependencia y una profunda confianza de que Dios tiene todo en sus manos, aunque no veamos el cuadro completo. Santiago no está diciendo ignoren el dolor que ustedes sienten. Si ustedes leen la epístola de Santiago completa, es muy breve, se van a dar cuenta que quien enlista con lujo de detalle todas las adversidades por las que esta audiencia estaba pasando es el mismo Santiago. Es decir, conocía de primera mano los dolores, las pruebas por las que ellos estaban pasando, pero lo que hace es decirles, reconozcan el propósito en estas pruebas. Miren a través de la prueba y descubran para qué Dios las puede utilizar a bien en sus vidas. Entre las cosas más valiosas que una prueba nos puede ofrecer está precisamente el poder apreciar de una manera renovada, en una perspectiva totalmente distinta, las bendiciones que Dios
da a nuestras vidas. Pongo un ejemplo reciente que tiene que ver con esta semana. ¿Cuántos días llovió? 4. 4 días llovió. Y lo que llovió, no ningún chaparroncito, llovió con toda. Ahora, mientras llovía y llovía y llovía sin parar, mientras nos sentíamos que estábamos en Londres, ¿qué es lo que todos queríamos? Que pare, por supuesto. Y tengo una pregunta, ¿cuándo paró? ¿Lo notaste? ¿Lo apreciaste? ¿Cuántas veces apreciaste así un día de sol? ¿Te acordás del último día de sol antes de esta tormenta? Ni lo registraste. Sin embargo, todos esos días de tormenta, de lluvia copiosa, hicieron que cuando por fin sale el sol, nosotros lo valoremos. Nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces nuestra vida fluye entre días de sol que Dios nos permite tener. Y hasta que no pasamos por las tormentas que producen la prueba, no valoramos realmente las bendiciones que Dios nos está dando. Y precisamente en el corazón de la prueba hay una oportunidad inmejorable, de que cada uno de nosotros pueda agradecer por las bondades que Dios nos da. Y esto es no menor, ¿eh? A veces he llegado a creer que la medida de nuestras pruebas se amolda, y por ahí es muy duro lo que voy a decir, a la medida de nuestra ingratitud, para torcer esa falta de reconocimiento por las bendiciones y las bondades que Dios nos da todos los días. Sin embargo, lo más común es que cuando viene la prueba nosotros no nos sintamos redichosos. No sale ese sentimiento. Normalmente nosotros sentimos amargura, nosotros sentimos descontento. Y eso enquista la ingratitud en nuestros corazones y produce sentimientos que enmascaran a la ingratitud. Uno de ellos es el sentimiento de injusticia. ¿A cuánto le pasó que alguna vez le robaron? ¿Cómo se siente? Como que te la querés agarrar con la pared, ¿no? No sabés qué hacer porque como que a nosotros el año pasado nos robaron en las vacaciones y encima todo lo que robaron era más todo mío, entonces yo tenía más sensación de injusticia. Decía, Dios, ¿por qué no le mandaste que roben las cosas de Mariana, parecía que habían entrado por lo mío nada más y, y realmente no sabía ya ni me quería morder los codos, no sabía qué sentí, porque se siente un sentimiento de injusticia en una prueba como esta. Y es en ese momento en el que somos tentados, cuando pasamos por pruebas que son injustas, que no tenemos mérito para haber llegado ahí, que somos tentados a cuestionar la fidelidad de Dios. Somos tentados a eso, porque principalmente nos aferramos a una idea que es contradictoria a lo que leíamos al comienzo de Juan 16, de que como somos hijos de Dios, no nos tiene que pasar nada. Si querés andar creyendo eso por la vida, andá, ya viene una pared, te la vas a llevar. No es así. En la Biblia no dice eso. Y no permitas nunca que tus expectativas o que lo que alguien te enseña te dé por sentado de que la vida cristiana es una vida rosa, ¿no? En donde no hay problemas, no hay circunstancias, no hay pruebas por las cuales atravesar. Al contrario, entendé que ante cada prueba el Señor te prometió su paz y su victoria. Amén. Otro de los sentimientos es el de rencor. Muchas veces el enojo que nosotros tenemos escala hasta el cielo y es como si sintiéramos que todo lo que hacemos cae en saco roto. ¿Cuánto les pasó alguna vez decir, no sé para qué me esfuerzo, no sé para qué le pongo tanta onda, no sé para qué me congrego, no sé para qué estoy leyendo la palabra, no sé, porque lo único que sentimos es como que Dios, no sé, es como que se tomó el día libre, ¿viste?
y no está. Y no está para responderte, no está para hacerte sentir amado, cuidado, bendecido. Es como si te estuviera ahí clavando vistos, es como si te hubiera archivado en el WhatsApp, como si puso modo avión y vos estás esperando que te toque, de esa que todo el tiempo pareciera que el Señor le da a los demás. Otro de los sentimientos que también enmascaran la ingratitud, y este es mucho más, hilando más fino, es el del abandono. Y esto tiene que ver con pruebas que son realmente, de alguna manera, nos conmocionan, o sea, superan todo lo posible. Malas noticias, diagnósticos súper complejos, situaciones de pérdida absurda, quiebras, pruebas que nos conmocionan, y es entonces cuando nos preguntamos, ¿estoy lanzando palabras al vacío? ¿Hay alguien que me escucha ahí? Cuando oro, ¿Dios está acá o estoy totalmente solo? Porque si me baso en mis resultados, a veces se sintiera de esa manera. Otro de los sentimientos es la culpa. Cuando transitamos por varios de estos sentimientos, no va a faltar mucho para que saquemos el gorrito de detective, la lupa, y empecemos a buscar pistas. ¿De dónde fue y por qué razón Dios nos dejó a nuestra suerte? Todos estos sentimientos son máscaras que en el fondo permiten que en nuestro corazón se enquiste la ingratitud. Ya sea porque nos sentimos que Dios no nos hizo justicia, ya sea que nos sentimos rencorosos con el Señor, ya sea que sentimos que de verdad no nos ama ni nos cuida, nos abandona, ya sea que inclusive nosotros experimentamos una culpa porque no estamos entendiendo cuán grande es su amor. Todo esto puede enquistar en nosotros ingratitud, desconexión espiritual. Y la Biblia nos dice que su gracia es mucho más grande que cualquiera de nuestros fallos y equivocaciones. ¿No dice eso la Biblia? Que donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia. Entonces todos estos sentimientos nosotros los tenemos que batallar, los tenemos que luchar siendo muy conscientes, practicando la gratitud. La semana pasada, y vuelvo a machacar con esto, hablaba de que la gratitud es una actitud. No es un sentimiento, no es una emoción, es una actitud. Determino, tengo un obstinamiento santo en ser agradecido con Dios porque sé que tengo razones para glorificarlo, para honrarlo, para alabarlo, y porque no necesito más días de lluvia para darle gracias por el sol. Y si no, los vas a pasar. Practicar la gratitud tiene un impacto muy profundo, muy transformador, no solo en la persona que lo practica, sino en las pruebas mismas, en el desarrollo, en la evolución de las pruebas. Naturalmente nuestra primera reacción es preocuparnos. ¿Cuántos cuando atraviesan una situación difícil se preocupan? Yo me preocupo. Tengo que ser sincero. Y después me tengo que posicionar muy intencionalmente, muy conscientemente, con mis armas espirituales a darle batalla a esa preocupación. Y decidir cuál es mi identidad, la de un hijo de Dios. Pero normalmente lo primero que sentimos es preocupación. Y ante eso la Biblia nos insta a otra cosa. Dice Filipenses 4, 6 al 7, no se preocupen por nada. Dice, más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero mira qué lindo lo pone esta traducción. Pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Ustedes son de Cristo, yo soy de Cristo. Gloria a Dios, porque acá la palabra nos está prometiendo que cuando pasamos por la prueba, si elevamos una oración, nosotros podemos pedir por nuestra necesidad. Nosotros debemos ser agradecidos y vamos a hallar paz, aún en momentos de dificultad. Una paz que el mundo no conoce.
una paz que no había en tu hogar, una paz que no te ofrece tu trabajo, una paz que te robaron las drogas, una paz que no te pueden proveer ni tu familia ni tus amigos, una paz que solamente puede venir de Dios, que no te la va a dar ningún médico en pastillas, que no te la va a dar ningún noviazgo hermoso y maravilloso, solo puede provenir de Dios. Amén. Y es muy interesante porque esta Biblia nos dice, oren por lo que necesitan y den gracias. Oramos porque reconocemos aquello de lo que tenemos necesidad y agradecemos porque reconocemos quién la va a satisfacer. Por igual, ambas son importantes. Cuando nosotros agradecemos en la prueba, lo que estamos haciendo es renunciar a la desesperanza. Es confiar que a pesar de que todo está patas para arriba, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue manejando los hilos de nuestra vida. Dios sigue teniendo un propósito con nosotros. Dios sigue empecinado con bendecirte, transformarte y usarte para su gloria. Solo en las pruebas aprendemos estas cosas. ¿Por qué? Porque fracasamos, porque hacemos todo mal. Y sin embargo, Dios viene a nuestro encuentro. Y viene a redoblar con su amor la propuesta. Pero claro, en el medio trabaja con nosotros. Tenemos algo que aprender. Hay algo que es importante descubrir. Al igual que Pedro, no es hasta que te estás ahogando en el mar de las preocupaciones que te das cuenta que Cristo camina sobre esas aguas. Al igual que Daniel y sus amigos, no es hasta que estás adentro del horno de fuego que te das cuenta que Jesús por esas llamas se puede pasear. Quiero declararte que de ese horno vos vas a salir. Y como declara la palabra, esos hombres salieron sin siquiera olor a humo. Eso significa que Dios va a hacer que no queden consecuencias de tu pasado, sino que esa prueba te va a promocionar a una bendición aún más grande en tu vida. En las pruebas tenemos que agradecer, porque aunque nos duelan, se siembra la bendición del mañana. Dice Salmos 126, versos 5 y 6, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Amén. Este salmo nos revela que en el campo donde crecen las bendiciones que vamos a cosechar, se riega con lágrimas. No es que estoy siendo pesimista, pero es cierto. Muchas veces ese lugar de dolor, muchas veces esa tierra que parece árida, es la tierra perfecta para sembrar la semilla de la gratitud. Muchas veces es el mejor terreno para precisamente confiar en que no se trata de un dolor sin sentido, sino que esto está siendo un proceso que me está conduciendo a una bendición que yo hoy no puedo entender, pero puedo confiar que va a ser así, porque Dios va conmigo. Porque Jesús dijo, les doy mi paz y les doy mi victoria. Agradecer en las pruebas es sobre todas las cosas confiar que no se trata de una sentencia lo que estoy pasando, sino de una oportunidad para que Dios sobre. A veces va a ser una oportunidad para sanar al enfermo. A veces va a ser una oportunidad para levantar al caído. A veces va a ser una oportunidad para hallar al perdido. No lo sé. Pero sin lugar a dudas, no es una sentencia. No hay dictamen que el infierno te pueda hacer creer. Las pruebas son un trampolín para los hijos de Dios. Amén. Así que agradece. En las pruebas que te toque pasar hoy, agradece, porque son las que traen la bendición del mañana, indefectiblemente. Esto es lo que nos asegura Salmos. Además de bendiciones,
hay, podríamos decir, lecciones que tenemos que valorar acerca de las pruebas. Lecciones que producen en nosotros frutos, beneficios, madurez, cambios de carácter que son necesarios para vivir como todo hijo de Dios. Uno de ellos es la resiliencia. Qué importante aprender acerca de la resiliencia, llegar al punto en el que somos resilientes. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4, del 11 al 13, lo siguiente: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, que, decí conmigo, me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acompáñame, Uri, vení. Pablo en esta cita lo que está haciendo es reconocer innumerables circunstancias que le tocó atravesar, de todo tipo. Y tal vez, si no tenemos idea del trasfondo, creemos que esto Pablo lo escribió con esas plumas frondosas, un tintero, un escritorio, una ventana que daba un huerto de olivos y un vientito suave de Medio Oriente. Pablo, cuando enuncia todo esto, estaba en una mazmorra de Roma. No imaginen una cárcel de adobe con unas rejitas oxidadas. Una mazmorra era la celda del fondo. Era la que tenía que tener no más de 1 metro de alto, por lo cual el preso solo podía vivir tirado en el piso. Era una forma de sometimiento. Sin embargo, yo leo esto y digo, qué bien parado que está, espiritualmente hablando. En vez de amargarse, en vez de cuestionar a Jesucristo, a Dios, en vez de lamentarse por su llamamiento, en vez de todo eso, lo que está haciendo el apóstol Pablo es, de alguna manera, demostrar, emanar de una manera muy refinada la resiliencia que la prueba había producido en él. Porque él era emocionalmente estable, era espiritualmente maduro y hacía lo que el Señor le mandaba hacer, hacía lo correcto. Ahora, hacía lo correcto a pesar de que él decía, hago el mal que no quiero, a pesar de eso hacía lo correcto. Hacía lo correcto aunque las iglesias que él levantaba, ¿qué hacían con él? Lo desacreditaban y le ponían recomendación. Hacía lo correcto a pesar de que naufragó, a pesar de que lo azotaron, a pesar de que pasó frío, a pesar de que pasó hambre, desnudez, a pesar de que vivía con un aguijón en la carne, él hacía lo correcto. Se había convertido en un hombre resiliente que a pesar de todo hizo de la gratitud en tiempos de adversidad uno de los pilares de su ministerio y una de sus más profundas enseñanzas a la iglesia. A pesar de todo. Y vos también podés agradecer por las pruebas que te tocan. Tenés que hacerlo. Tal vez no te van a hacer. Muy probablemente no te vayan a hacer. Pero agradecé. Porque también, al igual que Pablo, te está empujando una y otra vez a que reconozcas de dónde verdaderamente vienen tus fuerzas, para que no te apoyes en lo que son tus capacidades, en tus relaciones, en tus vínculos, en tus talentos, para que entiendas que aún en tiempos de adversidad, o sobre todo en tiempos de adversidad, Cristo Jesús es quien te fortalece. Las pruebas nos empujan a reconocer nuestra bancarrota espiritual. Y eso nos hace acceder
a todas las bondades de nuestro Dios. Por eso es que podemos dar gracias en tiempo de adversidad. Las pruebas también nos enseñan que podemos ser libres. Vos decís, ¿cómo una prueba me enseña que puedo ser libre? Claro que sí. Una de las tantas pruebas que el apóstol Pablo tuvo que atravesar la encontramos en Hechos 16. Dice que él estaba con su compañero misional, Silas, y había una jovencita ahí endemoniada con un espíritu de adivinación que los volvía locos a los dos. Ellos querían pasar desapercibidos, tenían objetivos concretos en esa ciudad. Pero esta jovencita iba gritando, acá están los hijos de Dios, mírenlo, mírenlo. Así que en una de esas pasaron un par de días y Pablo dijo, no puedo más. Echó fuera el demonio en el nombre de Jesús y la jovencita fue libre. Ahora el tema es que los que usufructuaban, los que explotaban a esta jovencita, se quedaron sin negocio. Y se enojaron con Pablo y lo llevaron delante de las autoridades y a Silas también. Y dice Hechos 16, verso 22 en adelante, que enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero lo puso en el calabozo de más adentro. Era el lugar, la especialidad de Pablo, era ir a la peor de las celdas. Y encima además le sujetó los pies en el cepo con grilletes. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos que todos los podían escuchar, dice la palabra. Qué hermoso testimonio. De repente hubo un gran terremoto, de repente, de un momento a otro, y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. No hay nada que decir de mi parte, pero lo voy a decir igual. La gratitud tiene ese poder de traer libertad al que está cautivo en la prueba. La gratitud. La gratitud puede abrir las puertas de esa celda en la que te sentís, puede romper las cadenas que el enemigo quiere usar para someterte. El poder de la gratitud puede hacer eso. En la adversidad, la gratitud es un puente bendito que hace que estemos en la prueba y de un momento al otro seamos libres. La gratitud, no el cambio de las circunstancias, aunque créeme, Dios también eso lo va a ordenar. Pero es un estado espiritual, ¿me entendés? Porque ellos podían sentirse confinados, encerrados, defraudados. Sin embargo, determinaron que esa no iba a ser su condición. ¿Y sabes qué hicieron? Se aferraron a la gratitud. Y la prueba perdió poder. Satanás perdió poder. ¿Cuántos me están siguiendo? Por aferrarse a la gratitud. No esperaron a tener razones. No esperaron un mejor día. En la noche, en la profundidad de la noche, adentro de una celda, alabaron al Señor y eso desató poder. Gratitud. Qué importante que es para los hijos de Dios. Qué importante que es la gratitud. Qué poco que la abordamos. La gratitud tiene esta capacidad de transformar las pruebas en testimonios, de hacer que las cárceles sean lugares de avivamiento. Y lo último que la gratitud en tiempos de prueba nos ayuda a hacer es entendidos. La gratitud en momentos de prueba nos ayuda a ser entendidos. Al final de cada tramo, cuando nosotros hemos atravesado las pruebas, es como que se nos hace mucho más fácil entender los tiempos y la voluntad de Dios. ¿O no es así? Es en ese momento que logramos tener entendimiento acerca de lo que Dios hizo. Génesis 45 nos narra un reencuentro, el de José con sus hermanos. Antes de ese reencuentro pasaron muchísimas cosas. Estos hermanos, cuando José era un muchachito, lo tiraron a una cisterna. Después lo vendieron como esclavo. Se lo llevaron a Egipto y ahí tuvo un señor. Lo sirvió fielmente
y por una infamia de su esposa terminó injustamente en una cárcel. Ahí pasó años, esperando. Lo único que tenía era un sueño que Dios una vez le había dado. Y un amor por Dios que ni te explico. En ese mismo tiempo, como él se mantuvo firme, él no dejó que su corazón sea contaminado, el Señor usó todo eso para promoverlo. Él terminó siendo la mano derecha de Faraón, el tipo más importante de la tierra. En ese entonces era el que manejaba las riquezas de la nación más poderosa de la tierra. Y José se convirtió en el administrador de sus graneros durante años de mucha hambruna. Fue en esos años que sus hermanos subieron a Egipto a pedir para comer. Y cuando se encontraron con José tuvieron miedo. Dijeron, nos va a facturar todas. Sin embargo, él les mostró misericordia. Y dice Génesis 45, verso 5. Verso 5. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de salvar vidas. José logró eso, lo que solo la prueba puede enseñarle a un hijo de Dios. Reconocer el propósito más allá del sufrimiento. Lo había logrado. Entendió que Dios usó todo para su bien. Dios usó todo eso que intentó de alguna manera destruirlo para promocionarlo, para bendecirlo, para levantarlo. Saludos de la calle. Podría conjeturar lo siguiente. Dudo muchísimo que José haya entendido con tanta claridad esto cuando de mano de sus hermanos fue a parar un pozo. O cuando escuchaba cómo uno de sus hermanos le ponía un precio. O cuando él era justo con su amo y lo único que recibía era infamia y prisión. Yo creo que en todos esos momentos él no tuvo tanta claridad. Necesitó llegar al momento en que culminó todo lo que él atravesó. Y muchas veces cada uno de nosotros se debate y trata de encontrar explicaciones, pero créeme, va a llegar el momento en que la respuesta de Dios a tantas adversidades va a ser contundente. Va a mostrar de tal manera el favor, la restauración, la restitución, que vas a entender que Dios usó todo a tu favor. Como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, de los que ha llamado de acuerdo a su propósito. Vamos a ponernos de pie. Puede venir la banda. Una vez mi abuela me dio una enseñanza muy interesante que no me la puedo olvidar. Íbamos los domingos a comer a su casa y mi papá a veces compraba unas flores y me daba para que se las dé ella. Y yo me pinché fuerte con una espina del tallo. Y cuando se la di a mi abuela, yo estaba medio chinchudo, quería reventarla esa rosa. Era chiquito. Y mi abuela, me acuerdo que me dijo algo que después yo descubrí con el tiempo que es eh, una enseñanza muy común, que es casi como un proverbio, que dice que la rosa va a seguir siendo hermosa más allá de sus espinas. En la vida hay momentos espina, hay momentos de ser heridos, hay momentos de dolor, en los que no entendemos qué es lo que está sucediendo. La Biblia los denomina pruebas, tribulaciones. Y te quiero decir que más allá de las espinas, más allá de esos momentos en que has pasado por tanta tribulación, Dios va a hacer florecer en tu vida un testimonio y bendición. Sin lugar a dudas.
Por eso tenemos que agradecer de antemano por todo lo bueno que Dios hará. ¿Vos entendés la vocación de Dios para tu vida? De transformar todo lo malo en algo bueno. ¿Lo estás entendiendo? ¿Crees en eso? ¿Confías en eso? ¿O es jerga de iglesia para tu vida? ¿Te apropias de esa verdad? ¿Entendés que eso es lo que Dios quiere hacer con vos? ¿Que de todo lo malo Cristo vino a hacer algo bueno? Dice Isaías 61, versos 1 al 3, hablando de nuestro Señor. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido. Me ha enviado a proclamar buenas noticias. ¿A quiénes? A los que estaban de primera, no, a los afligidos. A vendar a los quebrantados, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una corona en lugar de cenizas, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y se les llamará robles de justicia, plantados por el Señor para gloria suya. Donde había ceniza, el Señor va a poner una corona. Donde había tristeza, el Señor va a producir alegría. Siempre el Señor quiere cambiar todo lo malo, todo lo triste de tu vida por algo bueno, por algo bello. Por tanto, tenés que entender que la prueba es apenas el lienzo en el cual Dios está pintando tu testimonio. Y mientras antes te dediques a agradecer por lo que atravesaste, más pronto vas a agradecer por lo que superaste. Amén. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y que me permitas orar por vos. Señor, necesitamos que corras todo velo, que nos ayudes a entender y a ver cómo vos ves, a que podamos en nuestra finita comprensión, Señor, tener una mínima perspectiva al menos de lo que tú estás haciendo. Darnos cuenta de que no hay nada que se está escapando de tus manos. Sentirnos confiados y seguros en ti. Queremos agradecerte aquí hoy, Señor, en medio de la duda, en medio de la preocupación, más allá de toda prueba, por cada una de las bendiciones que nos has dado, Señor. Y nos sigues dando. Y que ninguna merecíamos, pero tu gracia, tu amor, la renueva día tras día en nosotros. Déjanos decirte muy humildemente, gracias por tanto amor, por tanta fidelidad, por permitirnos creer en que tu paz es nuestra, en que tu victoria es nuestra, a pesar de que nosotros no sabemos librar batallas, pero creemos que tú eres nuestra fortaleza, Cristo Jesús. Creemos que tu Espíritu Santo está trabajando incansablemente en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para producir un testimonio que sirva para salvación de muchos. Yo te pido en esta hora, Padre del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, que todas esas cadenas que están atando a tu pueblo para derramarse, para agradecerte, para hacerte llegar la ofrenda, el sacrificio de un corazón que adora en amor y en gratitud, en esta hora esas cadenas sean rotas. Que permitas que en esta casa todos te demos gracias con total libertad. Damos gracias a pesar de cada prueba. Ahí donde estás, dale gracias al Señor a pesar de esa prueba. Reconoce sus bondades, reconoce su fidelidad. Recordá todas las cosas buenas que el Señor hizo por tu vida. Si hay algo que el enemigo quiere es que te olvides de lo bueno que ha sido Dios con vos. Recordarle a tu corazón, recordarle a tu espíritu. ¿Cuántas veces la diestra poderosa del Señor te sostuvo? Cuando tenías dudas,
cuando caías en pecado, cuando sufrías incredulidad, ¿quién te sostuvo si no fue Cristo Jesús? Gracias, Señor, porque estas pruebas solo nos han hecho más fuertes, más resilientes, nos han enseñado que podemos confiar en ti. Nos han hecho libres en Cristo Jesús, nos han enseñado que podemos descansar en que tú estás librando nuestras batallas. Gracias porque al final de todo podremos entender lo que tú estás haciendo en nosotros, en mi vida, en mi iglesia, en mi familia. Gracias, Señor. No se te escapó nada. Quiero que esta gratitud que puedo expresar de todo corazón a ti, Señor, termine con ciclos de dolor, que clausure pruebas en las cuales el enemigo logró aprisionarme, logró encadenarme. Quiero soltar gratitud en mi corazón para poder alcanzar el cielo con esta alabanza, Señor. Te amamos, Dios, y te damos gracias.